Javier Milei se enfrenta al foro de Davos, que como bien saben ustedes, es la cuna de la ideología woke, de la miseria cool y de la defensa del intervencionismo estatal. Pero antes de escuchar las intervenciones de Milei, que lo haremos en la tertulia en unos minutos, uno de esos grandes defensores de este tipo, podemos decir, de el socialismo moderno, en lo que ha acabado concluyendo, es Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez le crecen los enanos. Y le crecen los enanos porque los letrados del Congreso han avisado de que la amnistía podría ser ilegal y habría que reformar la Constitución. Y cito literalmente, pues afecta a la igualdad ante la ley, contravendría el derecho europeo y afectaría a la seguridad jurídica. Algo que se ha venido denunciando en numerosas ocasiones. Algo que también denunciaba el Partido Socialista justo antes de las elecciones del 23 de julio, que a partir de ahí, como no daban los números, había que vender que la amnistía era todo un hito en defensa del progreso y de la igualdad de los ciudadanos. Y ahora vemos como ya son cada vez más los problemas que va a tener Sánchez para llevarla a cabo. Pero todo esto está muy ligado con un problema que realmente no se habla lo suficiente y es la cuestión del Tribunal Constitucional. De hecho, hoy también ha reaparecido Felipe González para criticar a todos aquellos que critican a la Constitución y hemos de decir que, bueno, hay una parte de verdad en su discurso y otra parte que podríamos decir mentira por la omisión que se hace respecto a la Constitución y sobre todo respecto al papel que tiene el Tribunal Constitucional, que es en última instancia el que va a determinar si esto de la amnistía es legal o no es legal. Porque no olviden, queridos amigos, que en España ya tenemos numerosas leyes que atentan contra ese principio fundamental de la igualdad ante la ley. Sin ir más lejos, la Ley Integral de Violencia de Género, que no es la única, pero es, desde luego, una de las principales y que está aprobada desde hace muchísimos años y que todos los partidos que están en el Congreso representados, excepto uno, el caso de Vox, está a favor de eso. O sea que aquí habría que ver muy bien si esta evidencia lógica de decir, bueno, la amnistía sí rompe este principio. Ya, pues que cuando tú ya has quebrantado este principio y cuando tienes un Tribunal Constitucional que ya ha dicho que no, que esto es constitucional, entonces tienes ese precedente que lo que nos ha demostrado es que perfectamente puede seguir funcionando un país con leyes que son tremendamente injustas. Vamos a escuchar lo que decía Felipe González. Y ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Y ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional porque no ofrecen una respuesta alternativa. Y hay mucha confusión cada vez más. En realidad nuestro sistema es federal. La autonomía, el sistema autonómico es federal. Se está rompiendo la federalización. En parte se está rompiendo, porque ahora hay cada vez más pulsión hacia la bilateralidad de algunas de las partes sin tener en cuenta el conjunto. Políticamente no me parece aceptable. Políticamente desiguala a los ciudadanos españoles sobre el territorio. Y políticamente ha influido en cambiar algunas leyes de manera, antes ya de esto, incluso con los indultos con los que estuve de acuerdo, pero ahora con la amnistía, que seguirán siendo delitos para los demás, pero que se borrarán para los amnistiados. No. Esto no es posible constitucionalmente. Esto no es posible aceptarlo políticamente. No es posible, me duele decirlo. Pues estoy haciendo una crítica del gobierno de mi partido. Bueno, una crítica que ya habíamos escuchado en numerosas ocasiones, pero que, recuerden, el señor Felipe González reconoció también públicamente que votó a Pedro Sánchez. O sea, aquí esto está muy bien. Ay, qué horror. Pero luego, si usted deposita el voto en ese villano que es Pedro Sánchez, pues ¿qué quiere que les diga? Pero dice muchas cosas. Primero dice que España, de facto, es un sistema federal y eso es una realidad. El sistema autonómico hace de España, si quieren, no está así recogido, pero es de facto y funciona
como un Estado federal en numerosos aspectos. La descentralización de muchísimas competencias, de la que yo soy partidario, desde luego que es una realidad. Pero él habla de la igualdad de los españoles, que es que esto lo va a romper. La igualdad de todos los españoles va a crear ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Bueno, realmente esto ya ocurre. Esto ya ocurre. ¿O acaso el cupo vasco no es eso? Por poner un ejemplo. ¿Acaso ese privilegio? Porque no debemos olvidar que la desigualdad es buena. Los privilegios generados artificialmente, en este caso por negociaciones políticas, y la cuestión del cupo vasco, decir, usted tiene este privilegio que es súper opaco, que nadie sabe cómo se negocia, que nadie sabe la cuantía, que depende de la capacidad que tenga el PNV y ahora Bildu para chantajear al gobierno central de turno, aumentan o disminuyen. Eso ya genera dos tipos de españoles. Los que no pueden tener ese cupo vasco y los que sí. Esto ya ocurre. ¿Acaso no lleva ocurriendo esto en los últimos años, sobre todo con esa fragmentación del Congreso de los Diputados, en el que cada vez hay más partidos regionalistas? Y esta es una dinámica que cada vez se va a acelerar más. Partidos que algunos dirán, bueno, estos no son secesionistas, son regionalistas, lo que ustedes quieran. Pero son partidos que utilizan su escaño, a veces solo con uno. Recuerden el caso de Teruel Existe, o el caso del Partido Regionalista Cántabro, o el caso de Compromís, de la Comunidad Valenciana. Son partidos que tienen 1 o 2 escaños, PNV siempre de 5, a veces llega hasta 6, Bildu ahora X, va subiendo, bajando, pero son partidos que con muy poquitos escaños pueden ser decisivos. Y que a través del chantaje y la extorsión consiguen que los ciudadanos de ese territorio obtengan una serie de privilegios. Porque, repito, la desigualdad está bien en el sentido de, oiga, cuando dicen Madrid, dumping fiscal, oye, aplica a ustedes si quieren, nadie le prohíbe a Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, a la comunidad que ustedes quieran, aplicar las mismas políticas. Ahí no hay nada injusto. Si usted quiere reventar a impuestos a sus ciudadanos, como es el caso de Cataluña, pues oiga, luego no se queje si la inversión huye y se centra en Madrid. Esa desigualdad es beneficiosa. Y repito, nadie le impide adoptar esas políticas. Ahora bien, esto es distinto, porque evidentemente genera una desigualdad. Pero ya ocurría antes que la amnistía. Luego, la cuestión que dice, esto no es posible constitucionalmente hablando. Bueno, empezaba también haciendo el speech diciendo las reformas, ¿no? Claro, es que la Constitución tiene un problema, un pecado original, y es el Tribunal Constitucional. Cuando se aprueba la ley de amnistía, en última instancia, ¿quién va a determinar si es legal o no es legal? ¿Quién va a determinar si es constitucional o no? Eso lo va a hacer el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional, ¿quiénes son los que han elegido a sus miembros? Los partidos políticos. ¿Quiénes son los que ahora tienen mayoría? Lo que llaman el bloque progresista. Los que están aliados con De Pumpido y compañía con Pedro Sánchez. Por lo tanto, la amnistía, que por mucho que digan los letrados del Congreso y numerosos expertos que es inconstitucional, como en última instancia el que va a determinar si es legal o no es el Tribunal Constitucional, eso lo va a permitir la Constitución. Es así. Sobre todo porque este es un país muy dado porque la ley, no siempre están con la ley. Bueno, pues oiga, pues la ley muy bien, pero una ley puede ser tremendamente injusta. Este es un claro ejemplo. Otra ley injusta, la ley integral de violencia de género, también es una ley injusta. Leyes injustas, las que impiden que un ciudadano español pueda trabajar en el sector público de ciertas comunidades autónomas porque les exige que hable usted catalán, vasco, valenciano o gallego. Eso también es injusto y es legal. O sea que una cosa tiene que ver con la otra. Ahora bien, lo que es evidente es que ese problema está en la Constitución. Y una de las principales reformas que habría que hacer sería que el Tribunal Constitucional, sus miembros no fuesen escogidos por los políticos. Es que ahí está el problema. Claro, ¿qué ocurre? Esto siempre ha sido así, ¿eh? Siempre. Que parece que ahora dicen, anda, que está politizada la justicia. Lo que ocurre ahora es que tienes a un tipo que no tiene límites morales, que le da todo igual y que está dispuesto a lo que sea con tal de gobernar. Y entonces se ha visto, Sánchez ha descubierto,
que en realidad no tiene tantos límites como parecía. Y que basta con tener una mayoría en el Congreso para poder aprobar una ley como la ley de amnistía. Y en última instancia, como va a ser el Constitucional el que lo diga, pues ya está. Y nadie podrá decir, es que esto no es legal, porque será legal. Ahora, tremendamente injusto. O sea, que los amantes de porque la ley, dejen ustedes ya la ley y céntrense en si es justo o es injusto. Y sobre todo, céntrense en de dónde nace realmente el problema de todo este asunto. Yo, evidentemente, si me dices, oye, con la situación que tenemos ahora en España, ¿abrirías un proceso constituyente? Pues no. La verdad es que no. Ahora mismo es el mal menor. Pero es cierto, y esto no hay que negarlo, que Sánchez hace todo esto de manera legal, ¿eh? No hay que olvidarlo. Y que se lo permite la Constitución. De hecho, hoy el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, sus 16 magistrados, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que esto de repetir el juicio por pertenencia a banda terrorista o a Otegi, que ni hablar. La Fiscalía estaba a favor de que se repitiese el juicio. Casualmente cambió su parecer hace muy poquito tiempo, porque la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, ahora la Fiscalía ya no estaba de acuerdo. ¿Y quién ha decidido? El Constitucional, en contra del criterio de los 16 magistrados del Tribunal Supremo. Y esto es lo que hay. Así se articuló. Y yo entiendo que sería desde, bueno, pues podemos decir, de una manera inocente, decíame, no habrá ninguno, ¿no?, que se atreva a todo lo que se está atreviendo Pedro Sánchez. Pues sí, poco a poco se ha ido erosionando las instituciones hasta llegar al punto en el que estamos. Pero esto no hay que olvidarlo. Y respecto a esos acuerdos, porque Junts continúa con su ofensiva y a Sánchez cada vez se lo pone más difícil. Ya, no sé, que se van a tener que inventar con todos sus medios de comunicación para intentar dar algún tipo de argumento al pobre votante socialista que ya al final dice, oye, bueno, bien, yo me lo trago todo, pero es que esto ya no me entra más. Pues sí, va a entrarle más. Y Pachi López explicaba, claro, esto es que es maravilloso. Dicen que iban a quitar, ya saben que van a reformar la Constitución para quitar la cuestión de decir que de los disminuidos no, que van a ser deficientes. Bueno, Pachi encaja como un guante. Escuchen. Cuando se hacen se hicieron estas negociaciones que, como todo el mundo vio, fueron en el Senado, fueron unas negociaciones de urgencia para conseguir aprobar medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía, pues seguramente eso que dices tú de por qué no se muestra el papel estaba redactado de aquella manera, ¿no? Y por eso existen estas interpretaciones que tenemos unos y otros, pero las interpretaciones nunca se pueden salir ni de lo que marca la Constitución como competencias exclusivas, ni lo que marca el propio Estatut de Cataluña, lo que son competencias transferibles a la Generalitat. Vamos, que mintieron a los de Junts con el tema de las competencias de inmigración. Es curioso, dice medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía. Hombre, no. A una parte muy concreta de la ciudadanía. En este caso, los que residen en Cataluña. Luego hay otros ejemplos que con esos partidos que comentábamos que extorsionan al gobierno de turno, pues sacan esos beneficios. Pero viene a decir que esto está clarísimo y que, bueno, pues es que esto al final se redactó de aquella manera. Pues también no nos van a exigir a ustedes encima que hagamos las cosas bien. Pues escribe esto y ya tiramos. Claro, su jefe, que es un poquito más inteligente que Pachi López, lo cual no es difícil, ha salido hoy a decir todo lo contrario, decir que no, que esto está clarísimo, que cómo que de aquella manera, que no, que esto, vamos, todo el mundo lo sabe, escuchen. Nadie sabe hoy qué han pactado ustedes con Junts en relación a la inmigración, nadie. No hay transparencia, perdone, presidente. Pepa, lo hay primero porque el acuerdo es transparente, es conocido, usted está opinando sobre él. De aquella manera es transparente y es conocido. Claro, Sánchez en esto es un profesional. Y claro, Pachi López pues tiene sus limitaciones, entonces pues de vez en cuando se olvida. Es como Óscar Puente. Quizá ahí no, acuérdate que esto es una mentira que hay que seguir manteniéndola hasta el final. Y sin ponerse colorado ni nada. Claro, esto Sánchez lo sabe, Pachi López no.
Pues sí, mira, esto lo escribimos de aquella manera y pues seguramente no tiene ni encaje constitucional, ni se puede hacer, pero hay. Y Sánchez, por el contrario, es no. Y la prueba evidente, empírica, de que esto es súper transparente y está clarísimo lo que se ha pactado con Junts, es que estás hablando de ello. No me digan que no es maravilloso. Es como si le dices, oye, el cupo vasco, ¿qué cantidad? No sabemos la cantidad ni cómo se ha negociado. Porque no lo sabe nadie. Y el que lo sepa, que lo cuente. Y tú le dices esto a Sánchez y te respondería lo mismo, como que no, si estás hablando de ello. O si le dices a Sánchez, oiga, usted en su teléfono, ¿qué tenía? ¿Qué tenía en su teléfono móvil? No lo sabemos. Pues él te dirá, claro que sí, hombre, ¿cómo no lo vas a saber si estás hablando de ello? En fin, que toma a su electorado especialmente, pero a todo el conjunto de los ciudadanos españoles, como idiotas. Quizá, lamentándolo mucho, razón no le falte. ¡Comenzamos!